Muy bien, hermanos, muy buenos días tengan ustedes. Gracias por estar aquí en la casa de Dios, hermanos. Pues vamos a empezar con una oración, amén. Vamos a ir a Dios en oración. Padre Celestial, en esta hora de la mañana estamos contentos que nos da la oportunidad de estar aquí, oh Dios. Sabemos que no somos dignos, oh Dios, dignos de estar aquí, mas sin embargo le damos gracias porque solamente a través de su Hijo Jesucristo que tenemos esta oportunidad, Padre, este privilegio de poder estar aquí en su casa de oración. Y le agradecemos, oh Dios, por la oportunidad que nos da también de poder abrir su palabra, oh Dios. Gracias por los hermanos que están aquí, bendice sus vidas de una forma muy especial, bendiga a aquellos que han de venir. Por favor, oh Dios, ayúdenos a poder seguir creciendo en el conocimiento suyo, Padre, ayúdenos también a que a través de su misma palabra podamos ir cambiando nuestra forma de ser, nuestro carácter, oh Dios, para poder ser de ayuda a otros. Bendiga pues a su palabra. Le pido que haga el trabajo que tiene que hacer, oh Dios, y le suplico, Padre, por mi vida, para que pueda ser un instrumento útil en esta mañana. Gracias por su palabra, oh Dios, gracias por todo, en Cristo Jesús se lo pido, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar estudiando ahora en el capítulo 20 del libro de Hechos. Este va a ser el último estudio para darle un tiempo a mi hermano Ezequiel, porque ya está como un león, ¿verdad? Quiere salir, ¿verdad? Así que le vamos a dar ese tiempo, ¿eh? Y ya después voy a seguir con la sección, quedan 20 estudios más, son como 4 meses, 5 meses, así que, pero hasta aquí lo quiero dejar, porque el otro es una serie un poquito más, y no quiero empezar y no terminar, así que, Hechos capítulo 20, hermano, vamos a estar leyendo los primeros 16 versículos, nos vamos a ir, por parte, hermanos, vamos a ir por parte, y vamos a ver aquí un ejemplo, una ilustración de la Pascua en la ciudad de Troas. Y ahorita vamos a ir viendo a qué es lo que me refiero, ¿verdad? Con que hubo una ilustración más acerca de la Pascua en Troas. Sabemos que eso sucedió, ¿verdad? Pues en el Antiguo Testamento era una ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Pero también después de que Él, ¿verdad? Resucitó y subió al cielo, vemos una ilustración más y es tremendo, hermanos, porque el que está predicando aquí es Pablo, ¿verdad? Y ya de cuenta que podríamos decir que fue una ilustración que tuvo ahí en ese momento cuando Él estaba predicando. Así que según vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta de esto, amén. Vamos a empezar aquí, hermanos, aquí en el capítulo 20. Vamos a leer los primeros 6 versículos, donde dice Hechos 20 del 1 al 6. Después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcasen por Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia a Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Muy bien, hermanos. Como introducción, hermanos, nosotros hemos, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos que han surgido durante la historia varios hombres, tanto judíos como no judíos, que se han dado el título del Mesías, que se han dado del título del Mesías. Durante la historia ha habido muchos judíos también que los han seguido, y ese es el título que se han dado. Sabemos que la nación judía ha rechazado al Mesías verdadero, pero lo que sabemos, hermano, que ninguno de ellos son el tan esperado Mesías. Ellos abandonaron su misión y muchos de ellos han abandonado su misión según van surgiendo, ¿verdad? Se van descubriendo, pero han abandonado su misión o han fallado, sobre todo en derrotar al enemigo de la humanidad, que fue lo que el rey David en el Salmos dijo que haría el verdadero Mesías. El enemigo, llamado la muerte. Ese enemigo, hermanos, es el que ellos han fallado. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesucristo, que ese fue el mensaje principal del apóstol Pablo, cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo es la declaración determinante de autenticidad
Las sanidades podrían ponerse en escena. Las señales y los prodigios podían forzarse o hacerse un show, por decirlo así. Pero volver de la muerte, hermanos, volver de la muerte es la prueba fundamental de que Jesucristo era y es Dios hecho carne. Y hay más. La iglesia de Jesucristo, fundada sobre la deidad de Jesucristo, es una iglesia formada por personas como nosotros, quien, como se nos dice en Efesios 2:5, no necesita ir ahí, ¿verdad? Pero muchos de ustedes se van a acordar cuando dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él puede decir eso, esta afirmación Él la puede hacer porque Jesucristo fue el único que derrotó a la muerte, fue el único que resucitó. Por eso es que nosotros podemos tener vida juntamente con Cristo. Así que, hermanos, eso es lo que vemos aquí, hermanos. Ahora hay un agnóstico cínico, ¿verdad?, que llamado Voltaire, dice que él declaró que él conocía una forma para crear una religión que podría competir con el cristianismo. Dijo con ironía lo que en definitiva era la verdad. Él dijo lo siguiente: necesitamos a alguien para fundar una nueva religión. Luego, todo lo que necesitamos para competir con el cristianismo es que el fundador muera y luego sea resucitado de los muertos. Hasta aquí. Sin embargo, hermanos, Jesucristo se levantó solo. A él no lo levantaron. Solo él derrotó. Él es el único que se preocupó por decir, como se registra en Juan 11, 25 y 26. Y vamos a ir ahí, hermanos, en Juan capítulo 11. En sus Biblias, el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Él fue el único que se preocupó de decir, hermanos, esto antes de que él muriera, ¿verdad? Y fuera resucitado. Él dijo, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ese fue el mismo Señor Jesucristo. Él fue el único que se preocupó, hermano. Esos anticristos que andan por ahí, ellos no pueden decir eso, ¿verdad? Ellos simplemente salen así, dicen que son el Cristo, pero nunca dicen algo, ¿verdad?, que van a resucitar. Y vemos que eso es la prueba fundamental del cristianismo, hermanos. Y eso es lo que a nosotros nos anima a que algún día, aunque moramos nosotros, hermanos, o que Jesucristo venga por nosotros, seremos resucitados, hermanos, porque Él vive, ¿verdad? Entonces, eso es una tremenda afirmación que Jesús respaldó personalmente, conquistando las garras de la tumba, y probará nuevamente su afirmación el día en que los sepulcros serán vaciados por el sonar de la trompeta. Sin embargo, hermanos, entre ese maravilloso día futuro y ese día pasado, cuando Cristo resucitó, Él ilustró su poder también sobre la muerte otra vez, y lo vamos a ver el día de hoy aquí, por decirlo así, a Pascuas en Troas, ¿verdad? Y Jesús escogió, hermanos, ilustrar la Pascua en una pequeña ciudad llamada Troas. Así que vamos a poner nuestra atención en este libro de los Hechos, ahorita capítulo 20, y vamos a leer, ¿verdad? Pues ya leímos los versículos del 1 hasta el 5, ¿verdad? Del 1 hasta el 5, vemos que aquí, ¿verdad?, ellos entran de una ciudad, salen a otra ciudad, y para arriba y para abajo, y pareciera, hermanos, a veces podíamos decir que Lucas, que fue el escritor del libro de Hechos, muestra la cinta de video, por así decirlo, ¿verdad?, en cámara lenta, ¿verdad? Da muchos detalles, ¿verdad?, mostrando tomas, por decirlo así, de primer plano, detalle tras detalle sobre alguna situación. Y en otras ocasiones, como en este caso, en estos primeros 5 versículos, haz de cuenta que él pone la cinta en play, ¿verdad? Si pusiste atención bien, y si no, no, ¿verdad? Luego adelanta rápidamente, y como resultado, hermanos, hechos que se efectuaron durante meses pasan deprisa, a tal velocidad que solo uno puede decir, wow, ¿verdad?, ¿qué pasaría aquí, ¿verdad?, en Grecia? ¿Qué pasaría aquí cuando lo corrieron aquí? ¿Qué pasaría en esos 3 meses? Uno dice, pues, ¿qué pasó, verdad? Entonces vemos, hermanos, uno puede decir, espera un segundo, Lucas, ¿verdad? ¿Qué tan rápido? Dale más despacio, ¿verdad?, podríamos decir. Por razones, hermanos, conocidas solo por el Espíritu Santo de Dios, Lucas, solo nos hace recorrer por un periodo de tiempo. Ahora, cuando Pablo escribía su segunda carta a la iglesia de Corintio, así también como la obra
la obra teológica maestra del libro de Romanos que sucedieron en estos tiempos aquí. Y por cualquier motivo Lucas se está centrando en otro evento, en otro periodo de tiempo de la vida del apóstol Pablo, que es tan significativo que Lucas parece que no puede esperar a contarnos sobre él. Por eso adelanta todo eso y él quiere hablar más acerca de lo que vamos a estar viendo. Aquí en los versículos 6 y 7 vamos a ver una vez más en Lucas capítulo 20, versículos 6 y 7. Fíjense, hermanos, aquí. Y nosotros, ¿verdad? Ahí se incluye él, Lucas. Pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y luego el 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Muy bien. Ahora, si usted acostumbra, si no lo hace está bien, ¿verdad? Pero si usted acostumbra a hacer un círculo, cada vez que Lucas se refiere a la cronología, podría hacer un círculo a la palabra días. 5 veces en solo 2 versículos menciona días. Si se da cuenta, en el versículo 6 dice los días de los panes sin levadura. Luego también dice 5 días, luego dice 7 días, y luego el primer día de la semana, y luego al día siguiente. La pregunta sería, ¿tenía quizás Lucas un reloj nuevo con calendario, verdad? A lo mejor tenía un reloj nuevo, por eso nos quería decir tantas veces, ¿verdad? Este es el día, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué sería la pregunta la casi obsesión por el tiempo? Y hay 2 razones, hermanos. Hay 2 razones, y estas 2 razones estarían completamente perdidas, a menos que los que estudian la Biblia, ¿verdad? Los estudiantes de la Biblia, aprendamos a formular ciertas preguntas, ¿verdad? Cuando uno estudia la Biblia, hermanos, cuando uno se hace preguntas, uno profundiza más, ¿verdad? En las cosas que se quieren aprender. No es nomás leer la Biblia, ¿verdad? Hágase preguntas, ¿verdad? Una de las preguntas que normalmente nos decimos, ¿qué Dios me quiere decir a mí, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la enseñanza para mí? Y ese es bueno, ¿verdad? Porque Dios nos quiere enseñar algo ahí. Pero si uno quiere profundizar o meterse un poquito más, hay que hacerse otras preguntas que nos van a llevar a investigar más para tener una idea de lo que está pasando. Muy bien, vamos a formular ciertas preguntas. Generalmente leemos la Biblia y nos apresuramos a preguntar qué significa esto para mí. Primero necesitamos hacernos otra pregunta, por ejemplo, ¿dónde sucedió? ¿Verdad? ¿Dónde sucedió? Esa es una de las razones. Y la otra pregunta sería, ¿cuándo sucedió? Se puede ganar un gran significado y enriquecer un poquito más el estudio al preguntar ¿dónde y cuándo? Por ejemplo, hermanos, cuando Jesucristo, ¿verdad?, se paró en el templo e hizo una increíble declaración, yo soy la luz del mundo, ustedes se han de acordar, ¿verdad? Él hizo esa declaración durante la fiesta de los candelabros, y ahorita vamos a ir ahí, nomás a leer un versículo ahí, ¿verdad? Pero él hizo esa declaración durante la fiesta de los candelabros, y uno de los aspectos predominantes de ese festival era la ceremonia llamada la iluminación del templo. O sea, para eso uno tiene que ir a estudiar qué tipo de fiestas, ¿verdad?, eran las que se hacían, cómo se hacían, el tiempo en que se hacían, cuál era el significado. Bueno, el Señor Jesucristo hizo esa declaración ahí, la cual dice se llevaba a cabo en el lugar de las ofrendas. Ahí se hacía ese tipo de fiestas, ese tipo de ceremonias. Muy bien, el lugar de las ofrendas estaba rodeado por galerías que estaban construidas para sostener a cientos de espectadores. O sea, había una multitud ahí. Y en el centro del sólido atrio había 4 candelabros, o velas si usted le quiere llamar, pero 4 candelabros gigantescos que alcanzaban altura hasta el aire, por decirlo así, bien grande. Y en la primera noche del Festival de los Candelabros, estos 4 candelabros encendidos, y se decía, ¿verdad?, se decía que creaban una increíble llamarada de luz, ¿verdad? Pues estaban grandes, ¿verdad? Estos candelabros representaban el pilar del fuego que guiaban a sus ancestros a través del desierto. No sé si usted se recuerda, ¿verdad? Cuando, ¿verdad?, Moisés iba guiando al pueblo,
y dice que una nube los guiaba, ¿verdad?, por el día y el fuego por la noche. Eso representaba, hermanos, a los ancestros cuando ellos eran guiados a través del desierto. Ahora, cuando Jesús hizo esa declaración, la fiesta de los candelabros acababa de terminar. El día previo, o sea, el día anterior, en el lugar de las ofrendas, estos grandes candelabros habían resplandecido con sus increíbles luces y ahora estaban oscuros. Las llamas habían sido extinguidas. Y mire Juan, hermanos, vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 12, que es cuando el Señor Jesucristo ahí ahí es donde hace ese tipo de declaración, ¿verdad? Juan capítulo 8, versículo 12. El Señor Jesucristo dice aquí, hermanos, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, el significado de esta declaración fue dramáticamente subrayada por el hecho de que, como se nos dice Juan, fíjese en el versículo 20, aquí mismo Hechos 8, versículo 20, dice aquí, hermano, las primeras palabras, la 8a, ¿verdad? Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Hasta ahí, ¿verdad? En otras palabras, Jesús está sentado en el mismo atrio donde se ubicaban los candelabros. Los ahora oscurecidos recordatorios estaban parados allí como si declarasen que la luz en el templo había sido una brillante luz, pero al final el templo fue oscurecido una vez más. Jesús dijo ahí, hermanos, yo soy la luz que permanece. Síganme y nunca más caminarán en la oscuridad. ¿Dónde sucedió esto y cuándo sucedió? Da un increíble significado a lo que sucedió y también enriquece la porción bíblica. Entonces, hermano, esas son preguntas que uno a veces tiene que hacerse. Ahora, vamos a responder a la pregunta, ¿cuándo sucedió esto? Aquí en Hechos, una vez más, vamos a ir a Hechos. Vamos a ir ahí, hermanos. Hechos capítulo 20 dice, ¿dónde sucedió esto? En Hechos 20 el párrafo pierde un gran significado a menos que hagas la pregunta sobre la que Lucas obviamente quería que supieras y que tomaras nota. Esa pregunta es, Lucas, dime, ¿cuándo sucedió esto? ¿Verdad? Podríamos decir. Y observa el versículo 6, donde dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura. ¿Cuándo sucedió, verdad? Pasado los días de los panes sin levadura. Ahora, ¿cuál es ese periodo del tiempo? ¿Sabe cuál? Es la Pascua, hermano. Esa es la Pascua, ¿verdad? Era un tiempo, la Pascua era un tiempo en donde Israel recordaba su salida de Egipto, un tiempo en donde Dios instruyó a sus antepasados a través de Moisés para que matasen un cordero y lo asasen y lo comiesen. Ellos también debían poner parte de la sangre del cordero, como usted recordará, sobre los dinteles, los postes o los pilares de las puertas, de sus chozas de esclavitud. Luego dice que el ángel de la muerte no quitaría la vida de los primogénitos de sus hogares. Esa noche el ángel de la muerte venía y quitaba la vida de los primogénitos de todos aquellos que no estaban protegidos con la sangre del cordero. Usted recordará eso también. Por aquellos, ¿verdad? Para aquellos que habían obedecido, el ángel de la muerte simplemente pasaba de largo sobre ellos. Ahora, fue durante la celebración de este periodo de tiempo cuando Jesús fue crucificado. Usted recordará eso también. Fíjense, hermano, mientras la nación comía de sus corderos y recordaban su escapatoria ante la muerte. Imagínense y esa ilustración, hermanos, ahí. El Cordero de Dios estaba colgado en una cruz, redimiendo, comprando a través de su sangre a todos aquellos que creerían en él. Ellos estaban celebrando esa fiesta y el Cordero estaba siendo ahí sacrificado ahí. Él era la Pascua, por eso decimos que Cristo es la Pascua. Esa es una ilustración. Todo eso, hermanos, da un significado maravilloso cuando uno mira y estudia la Biblia un poquito más. Así que vemos, hermanos, en el primer día de la semana, eso fue, bueno, hablando de la Pascua, sabemos que cuando sucedió, ¿verdad? Pasados los días de los panes sin levadura, que viene siendo la Pascua. Ahora vamos a ver, hermanos, el primer día de la semana.
o sea, el domingo. ¿Recuerdan el día de la semana cuando ocurrió la resurrección? Ese es el primer día de la semana, ¿verdad? Por eso el pastor dice, bueno, todos los domingos celebramos el día de la resurrección, ¿verdad? Porque es el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Muy bien, el primer día de la semana, o sea, el domingo, ¿verdad? Hoy le podemos decir domingo. Observen nuevamente el versículo 7a, la primera parte, donde dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Usted si quiere le puede poner domingo ahí, ¿verdad? Si no sabe cuál es el primer día de la semana, ¿verdad? No es el lunes, ¿verdad? El lunes es el primer día que lo mandan a trabajar, o nos mandan, ¿verdad? Pero el domingo, hermanos, es el primer día de la semana. Ahora, esta es otra importante parte de la evidencia cronológica, que es el primer día de la semana. Ahora, ¿sabías que esta es la primera vez en la Biblia donde se menciona que la iglesia se reunió para adorar un domingo? Es la primera vez, hermanos. Usted si quiere le puede poner a ver la primera vez, ¿verdad? No sé si sabían eso. Bueno, si lo sabían, pues simplemente se lo recuerdo, ¿verdad? Pero si no, hermanos, es la primera vez cuando la iglesia se reunió para adorar el domingo. Ahora, las escrituras volverán a hacer mención sobre el primer día de la semana o el domingo, como el día del Señor también. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:10, ¿verdad? Cuando allá estaba el apóstol Juan. En honor a la resurrección de Cristo, la iglesia comenzó a adorar junta el primer día de la semana. Fue un día que ellos apartaron como especial. Ahora, debemos comprender, hermanos, nosotros como cristianos, para nosotros, ¿verdad? Es normal ya reunirnos, tener un día libre, por decirlo así, ¿verdad? Pero los romanos y los griegos, hermanos, en ese entonces no tenían un día de descanso. Ellos no guardaban el sabbat, que venía siendo para en ese entonces el sabbat, ¿verdad? De hecho, el autor romano Seneca, ¿verdad? Se burló de los judíos y los ridiculizaba por perder tiempo al descansar uno de los 7 días. Los imperios romanos y griegos eran sofocantes los 7 días de la semana. Sin embargo, como sabes, Dios mismo descansó al séptimo día, como ustedes lo saben. Y luego de haber creado todo en 6 días, dice que Él mismo ordenó el séptimo día como día santo de descanso para Israel. De hecho, resulta ser uno de los 10 mandamientos asociados con la ley. Pero vamos a ver, hermanos, 5 razones que no era incorrecto adorar el primer día de la semana. 5 razones, porque la razón, hermanos, por la cual necesitamos ver esto es porque hay enseñanza, ¿verdad? Que uno dice, deberíamos de orar el sábado, ¿verdad? Uno dice, no, pues el domingo, y que eso está mal. Bueno, usted debería saber, hermanos, por qué no es incorrecto adorar el primer día de la semana. Por lo tanto, la pregunta es, ¿está Pablo y los otros creyentes equivocados por juntarse a adorar el primer día en vez del séptimo día? ¿Estuvo mal al ignorar la sinagoga y adorar en cambio en una casa? No, hermanos, no, ¿verdad? No estuvo mal. Déjenme darles 5 razones por las cuales esto no fue incorrecto. Primero, hermanos, tome notas, por favor, si a usted le gusta, ¿verdad? Tomar notas, si no está bien, ¿verdad? Pero primero, hermanos, en primer lugar, Dios ideó un día de descanso en el sabbat, el sábado. El sabbat del sábado fue dado a Israel como señal del pacto mosaico, como señal del pacto mosaico. En otras palabras, el sabbat estaba asociado con el viejo pacto. El domingo se asocia con el nuevo pacto. Fíjense, vamos a buscar, hermanos, Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Éxodos, ¿verdad? Génesis, Éxodo, ahí está luego, ¿verdad? Capítulo 31, versículos 16 y 17. Fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. Éxodo 31, versículos 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, dice, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el séptimo, y cesó, séptimo día cesó y reposó. Fíjense lo que dice Ezequiel 20:12, ahí en sus Biblias, el libro de Ezequiel, ya está,
Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y luego está Ezequiel. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos, capítulo 20, versículo 12, Ezequiel 20, 12. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Y les di también mis días de reposo para que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Esa es una de las razones, hermanos, porque el sábado fue dado a Israel como señal del pacto mosaico. Esa es la primera razón. Otra razón también, hermanos, por lo cual no era incorrecto adorar el primer día de la semana. La segunda razón es que aun cuando el pacto mosaico estaba en su lugar, las naciones gentiles, hermanos, si usted no es judío, ¿verdad? Es gentil. Ahora, las naciones gentiles vecinas en ese entonces nunca fueron condenadas y mandadas a guardar el sabbat. Eso, hermanos, nos da una mayor evidencia de que el sabbat era solamente para Israel. Y usted lo acabó de leer también ahorita, ¿ok? Las naciones gentiles no se les fue dado ese mandamiento. Ok, esa es la razón número 2. La razón número 3, la tercera razón, hermanos, es que el concilio de Jerusalén, como usted recordará en el libro de Hechos, cuando estudiamos el libro de Hechos capítulo 15, que se reunió, ¿verdad? Se reunió el concilio en Jerusalén, no requirió que los gentiles creyentes guardasen el sabbat. Ahí cuando estaba el problema de la circuncisión y todo eso, ¿verdad? Simplemente dice que se guardasen de los ídolos, fornicación, del hogado, de la sangre, pero nunca requirió que guardasen el sabbat. Y ahí, acuérdense que en el libro de Hechos se está formando la iglesia. Así que, hermanos, esa es otra de las razones que el concilio de Jerusalén no requirió que los creyentes gentiles guardasen el sabbat. Otra razón número cuarto, ¿verdad? Es que no hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento para los cristianos que observar el sabbat. De hecho, el ejemplo de la iglesia primitiva es claramente dado en la adoración en el día del Señor. Por ejemplo, Hechos 27, como lo acabamos de leer, Primera de Corintios 16:2, y un autor lo presentó de esta manera: el sabbat está asociado con la primera creación. El domingo está asociado con la nueva creación. El sabbat estaba basado sobre la ley, el domingo se basa sobre la gracia. El sabbat era el mandato al descanso físico, el domingo se convirtió en un descanso para el mandato espiritual. Hermanos, y una de las cosas es que ¿verdad? Los que estudiamos la Biblia, sabemos que el libro de Hechos, ¿verdad? Es un libro de transición. La iglesia se está formulando. Las cartas desde Romanos, ¿verdad? Hasta el libro de Judas son las que se les da a la iglesia. Es por eso que no hay ningún mandamiento en esas cartas que nos manden a observar el día sabbat. Sin embargo, vemos que los cristianos, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, se reunían el domingo o el primer día de la semana. Así que, pero otra y última de las razones, hermanos, por la cual no era incorrecto adorar el primer día de la semana es que los eventos significativos o más importantes de la iglesia del Nuevo Testamento giran en torno al domingo. El domingo resucitó Cristo, ¿verdad? Como usted lo puede encontrar en Mateo 28:1. Descendió el Espíritu Santo el día del Pentecostés, que es el día posterior al séptimo sabbat. El Señor Jesucristo sabemos que resucitó, ¿verdad? Anduvo 40 días, después de ahí ascendió al cielo. A los 10 días vino el Espíritu Santo, que es el día del Pentecostés. Son 50 días, 7 por 7, 49. Entonces, ¿verdad? El domingo ya es el día 50, el primer día de la semana. Así que eso fue un domingo, hermanos. Fue cuando descendió el Espíritu Santo, y eso lo encuentra usted en el libro de Hechos, capítulo 2. También, hermanos, se predicó el primer sermón del Nuevo Testamento y se llevó a cabo el primer bautismo de un creyente. Eso también usted lo encuentra en Hechos capítulo 2, en las últimas partes, ¿verdad? Ahí se mira que fueron bautizados los que creían en él. Haz de cuenta, predicó Pedro ahí y ese mismo día se bautizaron y ese mismo día fueron añadidos, el primer día de la semana. También los creyentes vinieron para partir el pan, como lo encuentra aquí usted en Hechos capítulo 20, versículo 7. Un domingo.
Y los creyentes le dieron a Dios sus ofrendas, como dice Primera de Corintios 16:2. Son citas bíblicas nomás que le estoy dando porque pues no me va a dar tiempo de leer, la verdad, pero ahí en 1 Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana, ¿verdad? Cada quien como haya prosperado, traiga las ofrendas a Dios. O sea que un domingo, ¿verdad?, fue cuando los creyentes dieron a Dios sus ofrendas. Ahora el Sabbat fue dejado a un lado, por decirlo así. Ahora cada día, hermanos, cada día puede ser un día de adoración. Especialmente, como observamos en las Escrituras, a este día lo llamamos, ¿verdad?, el día del Señor, el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Muy bien, hermanos, en el segundo siglo, fíjense que un líder de la iglesia en el segundo siglo, llamado Justin Martyr, ¿verdad?, describió cómo adoraban los cristianos de su época, en los años 200, ¿verdad? Dice así, fíjese: en el día llamado domingo, todos los que viven en ciudades, regiones, se reúnen en un lugar y las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas son leídos, tanto como el tiempo lo permite. El domingo es el día cuando todos nos dirigimos a nuestra asamblea, porque nuestro Salvador Jesucristo resucitó de la muerte en ese mismo día. Eso hasta ahí lo que decía ¿verdad?, este líder de esta iglesia. Ahora, por lo tanto, hermanos, para la época de Hechos 20, cuando estamos aquí en Hechos 20, el domingo era significativo para la adoración colectiva, y este domingo en particular resultó ser la época cuando nosotros celebramos la Pascua o el aniversario de la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Qué sucede, verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que va a suceder aquí en estos siguientes versículos de Hechos capítulo 20? Bueno, con todo eso en mente, hermanos, lo que ocurre en este encuentro se convierte en una increíble ilustración de la resurrección de Cristo. Miren el versículo 8, estamos aquí en Hechos capítulo 20. Fíjense el versículo 8, donde dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ahora, hermanos, Lucas sería un testigo ocular. Él iba a ver, ¿verdad?, lo que iba a pasar aquí en los siguientes versículos. Fíjese el versículo 9. Aquí viene, ¿verdad? Dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido por el sueño profundo. Vamos a detenernos aquí un poquito, ¿verdad? Resulta interesante, hermanos, y también alentador, yo creo que para los pastores, ¿verdad?, y para todos los que enseñan, hermanos, que alguien se haya dormido. Imagínense, ahí, este joven Eutico se durmió, dice, aún cuando era Pablo el que estaba predicando, se durmió también. Así que, hermanos, solamente quería decir eso, ¿verdad? Para los que les gusta dormir, pues se pueden volver a dormir, ¿verdad? Ahora, hermanos, yo no tengo ninguna culpa de eso si se duerme, hermano. Así que, dicho sea de paso, hermanos, es preferible quedarse en la iglesia dormido que venir a la iglesia y nunca estar despierto, ¿verdad? Porque aparentemente venimos despiertos, pero no entra la iglesia. Muy bien. Cayó, dice, vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Dice que este joven ya rendido del sueño, en el versículo 9 profundo, dice: por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Muy bien, estaba realmente muerto. Ahora, Lucas el médico dice que fue levantado muerto. La palabra griega, hermanos, usada en el versículo para muerto es necros aquí, lo cual significa un cadáver, ¿verdad? Quizás el mismo Lucas lo declaró muerto a Eutico, ¿verdad? Acuérdense que Lucas era un médico. Ahora leamos el versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Pablo, de la misma manera que Elías puso su cuerpo sobre el cuerpo del joven y envolvió sus brazos alrededor de él, y luego de eso, limpiándose de sí mismo, bueno, me imagino que se habría dicho: hey, no se preocupen, o literalmente dejen de conmocionarse. Ahora, el tiempo verbal indica que la conmoción ya había comenzado, o sea, ya habían empezado a llorar o a lamentarse.
El lamento, por decirlo así, del Medio Oriente sobre el cadáver ya había comenzado, y Pablo les dice: hey, no se alarmen, ¿verdad? No os alarméis. Ahora vamos a leer los versículos 11 y 12. Por favor, leamos el versículo 11 y 12. Dice ahí la palabra de Dios: después de haber subido y partido el pan, comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Muy bien. Vamos a sacar algunas analogías, hermanos, acerca de las Pascuas en Troas aquí. Ahora sí, otra de las cosas, hermanos, que podemos ver es que, ¿verdad?, lo que pasó aquí, Pablo está predicando, está enseñando, este joven cae, es resucitado, ¿verdad? Es una ilustración de lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero otra de las cosas, hermanos, que muchas veces los cristianos, por no estar, ¿verdad?, por no ser fieles a la iglesia, se pierden de muchas bendiciones, de muchas cosas que pasan en la iglesia. ¿Cuántas veces, verdad, pasan cosas y nosotros a veces nomás oímos que pasó esto y el otro, pero no estuvimos ahí? Se pierde uno, hermano, de bendiciones cuando uno no asiste a la iglesia, y sobre todo, verdad, cuando uno no llega a tiempo, verdad. Yo me estaba acordando porque me dijo el hermano José Luis que él vino el miércoles. Y dije, y yo no fui, no pude ir, ¿verdad? Se pierde uno de esas bendiciones, ¿verdad? Le dije, pues yo creo que voy a dejar de ir los miércoles para que tú vengas. Le digo, claro, ese no es el chiste, ¿verdad? Pero hermanos, uno se pierde de bendiciones, ¿verdad? A veces vienen invitados y la iglesia no se presenta, o no vienen todos, ¿verdad?, que deberían de venir. Entonces, mucho se pierde, hermanos, cuando uno falla a los servicios de la iglesia. Obviamente, cuando lo hacen voluntariamente. Muy bien. Vamos a mostrar algunas analogías, hermanos, aquí de la Pascua en Troas, ya para ir terminando. Qué ilustración, hermanos, vemos aquí del poder de resurrección. Vemos que qué demostración de vida, por decirlo así, dando el poder del evangelio. Qué milagro irrefutable que validó al apóstol y a su mensaje. Ahora, la pregunta sería, ¿fueron estas cosas casuales en el texto? ¿Sucedieron estas cosas por accidente cuando ocurrieron? No, ¿verdad? Definitivamente no. La Pascua acababa de terminar. El Cordero había sido sacrificado. Cristo había sido crucificado. La Pascua estaba en el aire, por así decirlo. Este evento ocurrió el primer día de la semana, el día que Cristo volvió a la vida, el día en que la iglesia se apartó para celebrar la vida sobre la muerte. Recuerden, hermanos, el tema principal de la predicación de Pablo era la resurrección de Cristo. Ya lo hemos visto. Ahora, ¿podría él haber estado predicando esta misma verdad justo antes de haber traído a este joven de vuelta a la vida? Imagínense eso para la ilustración de un mensaje. Es algo increíble. Imagínate, ok, siguiendo el mensaje de la resurrección, habrá una demostración en vivo. Imagínense. Qué maravilloso, ¿verdad? Muchas más analogías podrían sacarse de este evento. Vamos a discutir algunas. Toda la humanidad se encuentra en un estado de caída, como lo dice Pablo en el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es una humanidad caída. También, como se nos dice Efesios 2:1, fíjense, vamos a ir ahí, vamos a leer Efesios 2:1, ahí en sus Biblias. Busque el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, donde dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y fíjense el versículo 4 y 5, donde dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Más aún, Eutico no podía hacer nada por Pablo a fin de poder vivir. No le podía dar ningún dinero. O sea, Eutico no podía hacer eso, ¿verdad? No podía prometer ser un joven más obediente. Tampoco no podía prometerse unirse a la iglesia en Troas. Tampoco podía prometerse ser bautizado, ¿verdad? Como muchos hoy en día que no se bautizan, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Ahora él no podía prometer volverse a dormir tampoco. ¿Qué tal si se iba a volver a dormir, verdad? No sabemos. En la iglesia, ¿verdad? Se da cuenta, hermanos, no podía hacer absolutamente nada de eso. Solo podía ser receptor de la gracia a través de la mano de Pablo. Su vida era un regalo. Él ya estaba muerto, ¿verdad?
y Dios le dio otra vez vida. Era un regalo, hermanos. Ese mismo capítulo aquí de Efesios, más adelante continúa diciendo en el versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego te dice, y esto no de vosotros. Y luego te dice, pues es don, eso es un regalo de Dios. Y luego te dice, no por obras, por si no te quedó claro, ¿verdad? No por obras, no por trabajo, para que nadie se gloríe. Eutico, hermanos, nunca fue alrededor de Troas diciendo, tendrían que haber visto lo que hice con la ayuda de Pablo. Él nunca dijo eso. Fíjense lo que dice Colosenses 2:13, Efesios, Filipenses y luego está Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, hermanos. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Colosenses 2, 13 y 14. Dice la palabra de Dios, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, o sea, estaban muertos, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Todo eso lo hizo en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, en otras palabras, solo Cristo hizo toda la obra necesaria para la salvación. Otra cosa interesante para mí, hermanos, es que el nombre Eutico significa afortunado. Imagínense. Y así es la persona que ha sido revivida por Cristo, como lo describió Pablo en Efesios 1:3, que dice que ellos son benditos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ahora, deje señalarle una cosa más antes de terminar. ¿Cuántos años tendría Eutico? El versículo 9 se nos dice que era un hombre joven. Ahora, la palabra griega aquí es neanías, la cual podría referirse a un joven entre 24 y 40 años. Sin embargo, en el versículo 12 se usa la palabra griega, aunque dicen joven también para nosotros, ¿verdad? Pero la palabra ahí que se usa es pais, lo cual con frecuencia se refiere a un niño pequeño. Parece una contradicción trivial, ¿verdad? A menos de que traduzcas diferente la palabra en el versículo 12. La palabra pais también puede ser usada para hacerse mención de un esclavo. Así que creo que Eutico estaba entre la edad de 24 y 40 años y que era el siervo, un esclavo de alguien, un esclavo. Y para traer la ilustración, ¿verdad? De que Jesucristo mismo dijo en Juan 8, 34 y 36. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 34 y 36. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, Juan 8, versículos 34 y el 36. Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en el versículo 32, hermanos, ahí mismo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si alguien una vez, si alguna vez existiera una maravillosa imagen de la humanidad, yo creo que esa sería la de Eutico, ¿verdad? Esclavo, caído, ¿verdad? Y muerto. Luego el abrazo de la gracia se torna de la muerte a la vida. El regalo, ¿verdad? El regalo de una nueva vida, y todo esto sucedió en el tiempo de la Pascua, el aniversario de la resurrección de Jesucristo y también el nacimiento de la iglesia. Es una iglesia fundada sobre la verdad del único y verdadero Mesías, que afirmó e ilustró en los versículos de Juan 11, 25 y 26, como leímos, hermanos, que Él era la resurrección, que Él es la resurrección de la vida, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para terminar, hermanos, porque ya el tiempo se nos terminó, ¿verdad? La pregunta sería, yo creo que la pregunta que nos vendría a la mente sería, ¿usted tiene la vida eterna? ¿Usted tiene la vida eterna? Si tuviese que morir en ese momento, en este momento, hermano, o persona, ¿verdad?, que nos escucha, ¿verdad?, ¿tendría la vida eterna? ¿Viviría eternamente con Cristo en el cielo? Si usted es como este esclavo Eutico, se encuentra esclavo del pecado, caído y también muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. ¿Por qué no recibe la gracia de Dios, la salvación, el perdón,
y reconozca, ¿verdad?, que es un esclavo de sus pecados, arrepiéntase y reciba a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Ahora, hermanos, si usted ya es salvo, ¿verdad?, comparta ese mismo mensaje que Pablo compartía. Pablo siempre compartía el mensaje de la resurrección de Cristo. Yo creo que ese es uno de los versículos que deberíamos memorizarnos, hermanos, el de Juan capítulo 8, perdón, Juan capítulo 11, 25 y 26, perdón. Así que, hermanos, ese es el mensaje que nosotros debemos enseñarle a aquellos que no lo son, para que también sean partícipes de ese regalo tan maravilloso y la nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el mensaje, hermanos. Si usted es salvo y si no es salvo, ¿verdad?, Dios, el Señor Jesucristo, está siempre disponible para usted. Así que, hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar. No sé si hay alguna pregunta o comentario, ¿verdad? Si no, pues vamos a terminar con una oración, hermanos. Muy bien. Vamos a ir a Dios en oración para que Dios bendiga el servicio de continuación. Padre Celestial, pues le agradecemos, oh Dios, por su palabra, porque podemos ver ilustrada una vez más aquí en este libro de Hechos, capítulo 20, la Pascua, Dios mío. Ese día cuando usted dio su vida por nosotros, por todo este mundo, Padre. Cuando mientras muchos se juntaban para celebrar esa fiesta, Dios mío, usted estaba siendo colgado, usted estaba siendo sacrificado por la salvación de todos aquellos que creerían en usted, Padre Celestial. Gracias le damos por ese sacrificio tan grande. Ayúdenos a apreciar más este día, el primer día de la semana, en que sabemos que la mayoría, Dios mío, la mayoría de nosotros no trabajamos, la mayoría del mundo no trabaja, Padre, mas sin embargo lo hemos tomado, lo hemos tornado en un día de descanso para nosotros, para hacer las cosas que nos importan a nosotros, y nos olvidamos, Padre, que es un día en el cual usted resucitó y a través de la resurrección, oh Dios, nos dio vida juntamente con usted en Cristo Jesús. Ayúdenos, Padre, a poder valorar, a darle un significado más a este día, Padre, a que sea un día importante para nosotros como lo fue para usted. Bendiga a los hermanos. Si hay alguien que no lo conoce como su Salvador, oh Dios, que pueda ser como este joven Eutico, un receptor de la gracia maravillosa, y pueda ser salvo, Padre, de sus pecados, y de esa forma poder tener esa vida eterna que usted ofrece a través de Jesucristo, el cual venció la muerte, Dios, y por la misma razón nosotros también somos más que vencedores. Gracias por su palabra, gracias por esta ilustración, gracias por los hermanos que están aquí. Bendiga a la iglesia, bendiga el servicio de continuación, porque se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.